¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar la charla de hoy. Eh, bueno, comenzaré presentándome. Dejaré de compartir un momento. Soy Cristian Stay. Soy miembro de número de la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería. Y esta charla está enmarcada en el cuarto coloquio de Ciencia, Ingeniería Técnica e Innovación que organiza la Academia. La idea de estos coloquios es compartir conocimiento que se está trabajando en el ámbito académico y empresarial con el fin de difundir conocimiento. Soy Cristian Stay, como les mencioné. Soy socio fundador de Stay Consulting, ¿ya? Soy miembro de la academia, como lo acabo de mencionar, y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿ya? Para quienes nos estén escuchando en este minuto en línea y para los que más adelante nos pueden escuchar de manera offline en nuestra edición grabada, editada, es que vamos a hablar de un tema bastante interesante en el liderazgo que tiene que ver con su renovación continua. Yo siempre cuando comienzo mis presentaciones hago una pequeña advertencia, y es que estas charlas yo no las hago para encontrar respuestas o venir a buscar la receta para resolver algo, sino que son charlas que se hacen con el fin de abrirse a nuevas preguntas. Y más aún ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, en la cual las respuestas ya nos la da en muchos casos y en gran medida, o eso pensamos todavía, una máquina. Por lo tanto, el secreto está en hacer las preguntas adecuadas. Que ahí están los grandes desafíos, ¿ya? Voy a comenzar la sesión de hoy, ¿ya? Con la charla que les he previsto y también en honor a las personas que han llegado a la hora, con un tema que he querido que sea bastante sugerente, que es reescribir el futuro. ¿Por qué el liderazgo que conocemos ya no es suficiente? Repito nuevamente, la idea de esta charla no es necesariamente darle ese aire docto que tienen muchas charlas a veces en la academia, sino un aire que nos permita abrirnos a nuevas preguntas. ¿Ya? El que esté pensando en que vamos a hablar de resiliencia en las organizaciones o de que nos vamos a abrazar para encontrar un propósito, eso no va a haber nada de eso, nada de eso. De hecho, yo he dicho muy claramente, no es una charla donde va a aparecer la palabra resiliencia, si aparecerá una vez, o sencillamente si alguien está esperando de estos tipos de liderazgo más heroicos que hay hoy en día. ¿Ya? Vamos a dar una mirada de futuro, ¿ya? Como corresponde a una academia. Bien, voy a comenzar la charla de hoy. Por favor, pueden manifestar sus preguntas por el chat, ¿ya? O si alguien desea intervenir, lo puede hacer verbalmente, porque yo no voy a estar necesariamente mirando la parte donde están sus rostros, ¿ya? Entonces, ahí pueden hacer cualquier intervención, aunque prefiero que por favor las hagan por el chat. Bien, vamos a comenzar con esta charla, ¿ya? Que es parte del cuarto coloquio de Ciencia Técnica, Tecnología e Innovación 2025 en la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería, y que lo que organizamos en este caso con mi consultora, que es Stay Consulting, una consultora especializada en innovación estratégica y que ya tenemos desde el año 2013 más de una década en el mercado, por decirlo. Y una cosa muy interesante es que nosotros nacimos 100% en el campo de la innovación, no nos derivamos hacia ahí. Un poco mi currículum. Ya tengo 3 doctorados y un postdoctorado. Tengo 3 maestrías también, 2 ingenierías que he podido ir armando a lo largo de mi vida profesional. Pertenezco y soy socio fundador de Stay Consulting y de Workomus. Soy miembro de la academia. Pertenezco también soy miembro del Consejo Consultivo de la Oficina de Transformación Digital de Rubicon, que es la oficina específica de la Federación Latinoamericana, Española y Portuguesa de Tecnologías de la Información. Tengo 2 blogs, ya que están ahí referenciados. Me pueden ubicar mucho por la red LinkedIn, en la cual comúnmente estoy difundiendo material, información. Y lo que les voy a hablar hoy día tiene que ver básicamente con la experiencia profesional de lo que hemos vivido en mi consultora Stay Consulting. Yo soy doctor en proyectos de innovación tecnológica, o mejor dicho, fue mi primero de los 3 doctorados que tengo, y me ha tocado vivir la innovación aproximadamente desde el año 85, 87, pero me voy a referir básicamente a la última década, que es donde han estado pasando muchas más cosas. Por supuesto voy a hacer alusiones a otros momentos históricos, pero en el fondo voy a hablar de
la experiencia que he podido tener con todas estas empresas que muy, muy amablemente han sido clientes de mi organización, ¿ya? Que pertenecen a varios países o a varias entidades y que básicamente han tenido esa apertura para entender lo que es la innovación, pero también que la innovación ha conducido a nuevas formas de liderazgo. ¿Cuáles son las metas de lo que yo quiero hablar hoy día? Bueno, comprender que el liderazgo no está en crisis, simplemente está en una transición. No es para espantarse ni ponerse a inventar más cosas. O sea, voy a contar una anécdota. El otro día estábamos con un cliente de Perú y nos llamaron para hacer una selección de proveedores en temas de coaching, en temas de recursos humanos, en temas de capacitación. Y nosotros le dijimos una cosa súper clara. Le dijimos, mira, cuando contrates consultores que te van a venir a hacer sesiones de liderazgo, de transformación cultural, etcétera, no les pidas necesariamente que ellos vengan. Diles lo que tú necesitas. Porque tú eres una organización que en este minuto necesita para el 2028 conseguir 9 capacidades como organización que debes conseguir en tus personas. Y no es necesariamente que vengas ya a escuchar lo que un consultor o un especialista en un tema de recursos humanos te viene a hablar. Y nosotros sin querer, la gente en mi consultora dijo, sí, seguramente te van a venir a hablar de liderazgo transformacional. Y cuando terminamos toda esta conversación, las personas de la empresa nos dicen, sí, efectivamente, todos los que hemos consultado nos hablan de liderazgo transformacional. Pero claro, porque está de moda, ¿ya? Pero ¿es lo que realmente necesita una organización? Y claro, por suerte nuestro cliente nos escuchó y obviamente dijo, claro, tengo que traer consultores que se adapten a las capacidades que yo necesito, ¿ya? Porque si no, las empresas van a hacer lo que saben hacer los consultores y a veces no lo sabemos todo. Segundo, identificar los conundrums del liderazgo actual y por qué los modelos tradicionales ya no bastan. Conundrums son los nuevos enigmas, los acertijos que nos llevan a mirar al futuro. Y activar una conciencia de diseño en donde el liderazgo no se capacita, se reinventa su entrenamiento, que eso ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Voy a comenzar con mi primer tema. Ya quizás muchos están esperando una agenda. Yo simplemente les voy a decir que he seguido el ciclo de Core, muy clásico, muy tradicional, muy académico, y voy a comenzar un poco motivando. Hoy día hablamos que el liderazgo ya no alcanza. ¿Y cuándo esto ocurre? ¿Ya? Ocurre porque el liderazgo como lo conocemos está siendo nuestro mayor obstáculo para el progreso. ¿Y por qué partí con esta anécdota? Porque si nuestro cliente hubiese contratado a un especialista, y muy bueno probablemente, en liderazgo transformacional, probablemente la organización terminaría siendo ese tipo de liderazgo. Pero ellos es una organización que tiene una mirada al 2028. Por ende, es un liderazgo que puede cambiar. Y todos sabemos que los liderazgos a lo largo de la historia han tenido muchos apellidos, ¿ya? Y muchas modas. Pasa en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la consultoría. Claro, ¿y qué quiero decir con esto? Que claro, cuando ya ellos comenzaron a conversar con los proveedores, le dijeron, mira, es que yo necesito que lo que tú me el liderazgo transformacional, se nos prepare en el tipo de liderazgo que sea para ir a estas 9 capacidades organizacionales que necesitamos, la cosa se empezó a debilitar, empezaron a desaparecer. Entonces también esta charla quiero invitar a quienes trabajan en este ámbito a entender que las organizaciones ya nos van a empezar a pedir a quienes estamos en consultoría cosas que ellos necesitan, no lo que nosotros sabemos hacer. ¿Qué es el liderazgo actual en síntesis? Está basado en controlar. Está basado en controlar. Yo sé que muchos dirán, no, es que hay liderazgo motivacional, etcétera, pero siempre es control. O sea, hacer que la gente haga tareas. Incluso cuando les decimos a las personas, es que tienes que ser creativo, es una orden. Otra cosa es que lo diga con un mandato o lo diga golpeando en hombros. Pero estamos controlando. Lo otro, que seguimos obsesionados por el ego de ser la respuesta. Todos los que se autodefinen o denominan líderes o lideresas, muchas veces tienen el ego muy alto, ¿ya? Y básicamente están cerrados a que vengan otros líderes. Son líderes monolíticos, no son líderes relacionales. Y luego se sigue dentro de estructuras diseñadas para lo predecible. O sea, tenemos estilos de liderazgo que básicamente están pensados para organigramas. ¿Qué más podemos decir en esta era de la inteligencia artificial? Que el mapa ya no coincide con el terreno. Es decir, lo que veíamos y usábamos como herramientas para movernos en la realidad organizacional, social, humana, pues mira, se nos está moviendo. ¿Por qué?
porque la inteligencia artificial ha desbordado la capacidad intelectual, o sea, la capacidad individual de decisión, y también la inteligencia artificial está exigiendo liderazgo que comprenden sistemas, no solo personas, sino también además sus relaciones entre personas, contextos y tecnologías. Y por último, la inteligencia artificial desafía el propósito del liderazgo. La pregunta es, ¿para qué liderar si la inteligencia artificial ya ejecuta todo? Nosotros lideramos personas, pero no lideramos máquinas. Y como la inteligencia artificial la estamos usando, perdón, la inteligencia artificial generativa, no toda la inteligencia artificial en su conjunto, solamente un aspecto muy acotado de ella, que es la inteligencia artificial generativa, que se traduce en herramientas como ChatGPT o DeepSeek o Gemini o cualquier otra, está reemplazando las tareas operativas de las organizaciones y como todos sabemos, las organizaciones las tenemos llenas de personas que les hemos pedido que hagan tareas mientras más repetitivas, procedurales y en procesos, mucho mejor. O sea que son fácilmente reemplazables. Por lo tanto, si reemplazamos personas, los líderes, ¿qué van a hacer? Entonces, resumiendo, la inteligencia artificial desbordó nuestra capacidad individual de decisión, nos da mucha información, no solamente vamos a liderar sistemas ni personas, sino también sus relaciones, personas, contexto y tecnología. Y tenemos que preguntarnos qué va a pasar con las organizaciones cuando ya no hayan humanos. ¿No hay más liderazgo? Bien, el conundrum del liderazgo. ¿Cuáles son los acertijos nuevos que ocurren ahora ante el liderazgo? Conundrum es una palabra muy antigua que la he recuperado, ¿ya? Que habla cuya traducción o acepción más cercana es que son acertijos o enigmas que se enfrentan hoy en día. Ya no son desafíos, ya no son desafíos. Un desafío uno lo tiene claro, lo tiene contextualizado. Aquí estamos ante una situación gris que no sabemos si se va a poner más oscura, más clara, etc. ¿Por qué? Porque liderar ya no es tener la última palabra, sino saber cuándo cederla. Muchos de los clientes que les he mostrado, cuando hablan de liderazgo, es un liderazgo monolítico que dicen es que yo sé, es que yo mando, y se encargan de que el resto de personas los idolatre, ¿ya? Segundo, el futuro no te pide elegir entre humanos y algoritmos, sino diseñar el equilibrio donde ambos coflorezcan, ¿ya? ¿Por qué? El algoritmo necesita datos, y si la persona no le quiere dar datos, pues hasta ahí llegó el algoritmo. Y las personas necesitan estos algoritmos para seguir creciendo. Y tercero, cuanto más pueda hacer la inteligencia artificial, más debemos preguntarnos qué significa ser un líder humano, no un líder basado en la personalidad de una persona. Con honra en la historia, lo que estoy hablando ahora, esta necesidad de reinventar o innovar en el liderazgo, que en ningún momento desconoce todos los estilos de liderazgo pasados, no es la primera vez que ocurre. Aquí voy a poner algunos casos de conundrum en la historia, en que la humanidad, los dirigentes de la sociedad, se encontraron ante acertijos nuevos. Yo estoy mencionando 3, nada más, pero la historia de la humanidad está llena. ¿Y por qué lo menciono? Por algo sumamente sencillo, sumamente sencillo. Porque todo hoy día decimos, parece que creemos que lo que estamos viviendo es único. A ver, lo que estamos viviendo es el cambio de la técnica, ¿ya? Por ejemplo, hemos hablado mucho de que han habido 2 guerras mundiales, pero técnicamente han existido más de 5 guerras mundiales a lo largo de la historia, ¿ya? Otra cosa es el nivel de publicidad y la cantidad de mortandad que ha habido o de personas que han fallecido o que han muerto por el conflicto. Pero han habido unas 5, y una de ellas incluso ocurrió en África y nunca nos enteramos, cuyo volumen de violencia fue tan alto, y estoy hablando de los últimos 40 años. Entonces, la humanidad ha estado continuamente ante acertijos en donde ha tenido que rehacer ya no solamente su mindset o su paradigma, que son las palabritas de moda que usamos a veces y que nos ayudan a hacer charlas a veces, ¿ya? Uno es la peste negra. ¿Cuál fue el conundrum? ¿Dónde estuvo la situación? En que las personas esperaban que la fe, que estaba institucionalizada, la religión, el rezar, iba a salvarte de la peste negra. Pero no fue así. La peste negra era una enfermedad, ¿ya? Y comenzó a dar una vuelta la sociedad de entender que antes rezando podíamos tener una solución, a que de repente la ciencia nos estaba dando respuesta. Y surgió lo que se llama el saber práctico, ¿ya? Pasamos de una fe institucional a un saber emergente práctico. Y eso rehizo todo nuestro pensamiento alrededor de la historia y se pasó del liderazgo eclesiástico que se llamaba, que todavía existe,
Ya, y no, hoy día el término liderazgo eclesiástico no me refiero al de una religión específica, es un término que se usa para hablar de esos estilos de liderazgo basado en que una persona poco menos necesita un aura mágica, ¿ya? Para influir sobre otros, que no necesariamente tiene que ser un sacerdote. En ningún momento tiene que ver con la religión católica o cualquier otra, ¿ya? Y aparece la emergencia de saber práctico y nos llenamos de profesionales, ¿cierto? Ya especializados en diferentes técnicas. Luego la era Meiji, ¿ya? Gracias al emperador Meiji en Japón, en donde de repente, de la noche a la mañana, un país que estaba absolutamente cerrado al mundo tuvo que abrirse y pasamos de la tradición a la tecnología y la modernización, en donde el secreto no estaba ya en modernizarse al occidental, sino en sobrevivir sin perder la identidad. Y la posguerra, luego la Segunda Guerra Mundial, posguerra es un término genérico, pero situándonos después de la Segunda Guerra Mundial, los países descubrieron o se dieron cuenta o evolucionó de una manera natural como consecuencia del conflicto mundial, de que mientras antes los países tenían una soberanía nacional, se tuvo que pasar a modelos de gobernanza colectiva. Ahí nacen las Naciones Unidas y una serie de organismos que hoy día conocemos y que nos ayudan a entendernos un poco mejor a nivel mundial. Entonces ya los gobiernos, que antes todo su estilo de gobierno se basaba en gestionar un país, gobernar un país, de repente se dieron cuenta que tenían que abrirse a relaciones internacionales. Entonces, no estamos hablando de que, o lo que estoy mencionando, es algo absolutamente nuevo. Ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y no hay temor en poder hablar de esto con calma. Una aclaración importante, y esto simplemente lo dejo porque luego distribuiremos esta presentación, es entrar un poquito más en detalle en estos tres ejemplos. Ustedes pueden indagar muy abiertamente otros casos parecidos, pero aquí se presenta un poco más qué es lo que ocurrió a lo largo de la historia. La peste negra se pasó el monopolio de la verdad a un diálogo abierto con la ciencia. En la era Meiji, la tradición que nos encerraba, ¿cierto?, a un modelo abierto donde vamos a aceptar la recepción de la tecnología, el mundo occidental, etc. O sea, ya estamos abiertos. Y la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial y luego de dos guerras mundiales, los gobiernos y los liderazgos nacionales que estaban centrados en una soberanía única, ahora pasamos a un modelo de soberanía multi-internacional con una serie de organismos. Luego el nuevo liderazgo no escapa del mundo, lo enfrenta, y esto es sumamente importante. ¿Ya? Es sumamente importante. Liderar ya no es solo tomar decisiones, es asumir consecuencias en tiempo real con impacto global y humano. Y hoy día en la era de la inteligencia artificial eso es así. ¿Ya? Ya lo habíamos vivido antes, pero ahora es mucho más rápido y hoy día, en el caso en que muchos liderazgos, por ejemplo, se basan en tener información, pues hoy día ya no es tanto un liderazgo distintivo. ¿Cuáles son las situaciones? Pero ¿por qué tenemos que pensar en las consecuencias de largo plazo? Y aquí cuento una anécdota que ocurrió a inicios del año pasado con una empresa, una aerolínea, que hoy día ya es un caso, ya está muy documentado el caso, seguramente muchos de ustedes lo han visto, que una aerolínea que dijo, yo voy a liderar poniendo inteligencia artificial en mi chatbot de atención al cliente. Chatbots son esos pequeños software, porque en el fondo es un software, ¿ya? Que interactúa con una persona. Muchos de nosotros lo habremos sufrido o disfrutado cuando llamamos a una operadora telefónica y nos sale una grabación, hoy día, o chateamos con una máquina que dice, oiga, soy un chatbot y te voy a responder en varias cosas. Lo que le ocurrió a esta aerolínea es que un cliente se quejó, exigió algunos beneficios que le correspondían como cliente al no tener un servicio de la aerolínea, y el chatbot, así en palabras muy simples y muy llanas, y para cortar la historia, le ofreció un servicio que no ofrecía la aerolínea. No era un servicio para clientes que se quejaban. O sea, se inventó un servicio y se lo dio. El cliente lo recibió, perfecto, ante una queja recibí un servicio adicional, aparte, un pequeño premio, algo que me tranquilice, y lo fue a cobrar. Y la aerolínea le dijo, no, porque eso no está en nuestros procedimientos. Obviamente, como esto ocurría, pero no lo dije, en Canadá, hemisferio norte, hubo una demanda, ya, sistema jurídico estable, y obviamente el juez le dijo a la empresa, a la aerolínea, oiga, hay que atender lo que se le prometió al cliente. La respuesta de la empresa fue muy descarada. Hoy día podemos decir que es descarada porque lo contamos con anécdota. Dijo, es que lo hizo la inteligencia artificial, yo no tengo nada que ver. Y el juez le dijo, sí, pero tú la compraste, tú la seleccionaste,
tú la entrenaste, etcétera. Es tuya, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto. El liderazgo tiene que mirar esas consecuencias. Y aquí puse un ejemplo. Un algoritmo mal calibrado o mal entrenado puede dejar sin agua a una ciudad. Nosotros estamos trabajando ahora con la empresa de aguas de Lima, Cedaval, y es una de las preocupaciones que tenemos. No se trata de automatizar, sino de también preparar a los seres humanos, no solamente a los ingenieros, sino a los directivos, a que entiendan esta realidad. O sea, tiene que haber una preocupación muy grande hoy en día. Se está dando un vuelco en el caso esto del ensayo y error, ¿ya? Porque antes nosotros podíamos probar un software, ¿ya? En un ambiente de producción, que creo que se llama, que es un ambiente reservado, que no está en interacción con los clientes, y bueno, ahí vamos haciendo pruebas y cuando estamos seguros que el software va a funcionar, lo pasamos ya a interacción con clientes o que se use en una organización. Hoy en día, un algoritmo de inteligencia artificial, claro, yo lo entreno, pero luego va a tomar decisiones ya en tiempo real y puede dejar a alguien sin agua, ¿ya? Entonces, la preocupación y el liderazgo de detalle se está notando cada vez más. Un sensor manipulado puede iniciar un conflicto entre países, ¿ya? Porque da una respuesta. Fijaos aquí, tuvimos un conflicto legal. Un sesgo ético no detectado puede reproducirse millones de veces en segundo y pasa a ser una verdad que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que es un invento, porque ni siquiera es un deepfake, simplemente es un análisis de datos y que dice que por un sesgo ético o una falta de la verdad o un dato mal ingresado, se genera una verdad relativa. Pero como se replica y existe esa tendencia a creerle a las máquinas, pues le damos un valor de verdad, pero que no es así. ¿Cuál es la moraleja? Este es el tipo de liderazgo que necesitamos, que es no técnico. Corolario, si el liderazgo del siglo XXI se medía por logros, el liderazgo del siglo XXI, perdón, se mide por consecuencias. Somos responsables no solamente de lo que hacemos, sino de todo lo que posibilitamos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y eso yo no veo que se esté trabajando. Todavía veo las empresas que proveen este tipo de servicios que están pegados en esto. Y ojo, la universidad, y yo creo que está un poco más atrasada que lo que estoy hablando yo. Ideas clave, ¿ya? Y que son ideas que se van a repetir a lo largo de la presentación de hoy. Vamos a hablar de ética aplicada al diseño y a la decisión. Ya, no basta con tener códigos éticos, sino integrarlos en el diseño de lo que estamos haciendo. La geopolítica de la tecnología, la geopolítica por la guerra del chip, la geopolítica territorial, que depende de tecnología, la guerra de los drones, ya, etc. La responsabilidad digital, que básicamente que el liderazgo no se mide por eficiencia, sino por el impacto digital. ¿Cuál es la huella cognitiva, emocional y cultural que dejamos lo que diseñamos? ¿Ya? Ya no estamos hablando de la responsabilidad ambiental. Nosotros hoy día podemos generar estrés en personas o manipulación en personas solamente interactuando con un software y no vas a verlo nunca. Bueno, ya lo vivimos. Los algoritmos hoy en día, las redes sociales, nos han metido en nichos de información, ¿ya? No nos abren a cosas que nosotros no interactuamos. Y luego la seguridad sociohumana, que ya no es solamente la ciberseguridad, sino la seguridad emocional, simbólica, cultural, narrativa, garantizando que la tecnología no fracture ni invisibilice, incluya a nadie. Para cerrar esta parte, en donde quiero plantear una serie de ideas que ayuden a remover lo que estamos hablando, es que no estamos en una excepción histórica del liderazgo, se lo he dicho, no estamos en algo fuera de lo común, se han vivido momentos así y los seres humanos, las personas, hemos respondido de manera seria y formal ante fenómenos muy complejos. Solamente estamos con un problema que seguimos formando líderes como si estuviéramos en 1950, pero los queremos para resultados en el 2050. Nos quejamos mucho de que decimos que la educación no ha evolucionado. Sí, pero el mismo que está diciendo eso, probablemente él no ha evolucionado porque lleva 20 años diciendo lo mismo. Es decir, ni siquiera ha modificado su discurso, ¿ya? Entonces, estamos en 1950, que es donde mayormente se produjeron los grandes avances en los estilos de formación. Luego le hemos metido tecnología y obviamente más conocimiento. Pero lo importante es que estamos pensando en el 2050. Y ojo, otra cosa más, probablemente las personas que tengamos que formar para el 2050 con nosotros o los que sean más jóvenes que nosotros, que están haciendo formación, capacitación, docencia, es que van a tener que entender que sus estudiantes van a superar al maestro. Eso es una cosa muy cierta. Distinto es la experiencia.
Vayamos al segundo punto. ¿Qué observamos entonces a partir de esta mirada que hemos hecho? Ya no crítica, sino una mirada amplia, muy extensa, histórica de los problemas que enfrenta el liderazgo. Ahora veamos qué se observa. Observamos fracturas en el liderazgo. ¿Ya? Seguramente me dirán, no, Cristian, está muy consolidado. Pero yo les digo, si ustedes analizan la cantidad de estilos de liderazgo en los últimos 10 años, creo que la cantidad de tipos de liderazgo que han existido en los últimos 10 años, y aquí voy a hacer una anécdota porque soy chileno, ¿ya? Es que probablemente lo único que ha cambiado muchas veces es la cantidad de temblores o terremotos en Chile, que había aproximadamente uno por año. ¿Qué quiero decir con esto? Que el solo hecho de que cada 1 o 2 años estemos modificando cuál es el liderazgo de moda es que está fracturado, es que no damos respuesta. Por lo que decía recién, seguimos pensando en el 2050 con una mentalidad de 1950. ¿Qué podemos sumar ahora? La inteligencia artificial, la polarización que estamos viviendo, la Guerra Fría 2.0 que le están llamando los analistas internacionales, la desconfianza en la información, la desconfianza. Hace poco publiqué en un grupo de trabajo ¿ya? Y alguien respondió un mensaje un poco violento que decía, no, es que esta charla se ve interesante porque ahora que vimos una época de corrupción, de deepfake, de mentirosos, etc. Sí, ese es un mensaje de alguien que hay que atenderlo porque está viviendo un mundo de desconfianza. Colapsos, disonancia ética, es decir, la ética de un lado no es la misma del otro. Vivimos en un mundo en donde 5 continentes tenemos diferentes miradas. Eso nos lleva a las brechas culturales, la geopolítica que nos ha ocupado. ¿Ya? La geopolítica hoy día ya es un tema de los directorios de las empresas. La guerra mediático-comercial que nos hemos involucrado últimamente con el nuevo presidente de Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué liderazgo necesito? Y aquí vamos a hablar nuevamente del conundrum, de este acertijo, y voy a fijar un par de ideas, ¿ya? Para aterrizar un poquito cosas. Ayer digo hoy, el liderazgo se caracterizaba por controlar, lo que le dije inicialmente. Por más que digamos que el liderazgo puede ser empático, simpático, ya que motiva a las personas, controla. ¿Ya? Nadie ejerce un liderazgo en una organización hoy en día para el libre albedrío. Lo hace porque tiene que cumplir las personas bajo el manto de alguien unas tareas y tienen que haber unos resultados. Hace muchos años, me acuerdo, estuve fui invitado por una cámara de recursos humanos en Latinoamérica y estábamos hablando hace 15 años atrás de las tendencias que habían hace 15 años atrás y me recuerdo que luego ya en la conversación, en lo que hoy día se conoce como networking, que fue el café al final del evento, el presidente de esta cámara, ahí hablando de las diferentes tendencias, dice, mira, pero al final del día, cuando hay problemas en las organizaciones, todas estas teorías, todos estos modelos desaparecen porque se despide gente, ¿ya? Y si lo mantienes adentro de la organización, lo haces sentir que se sienta comprometido, o sea, que se ponga la camiseta, lo cual tampoco está correcto, ¿ya? Entonces es un control o sea, focalizado, centralizado, o sea, céntrico y centralizado. Por eso puse foco centralizado. ¿Qué se necesita hoy día? Una coordinación distribuida, ¿ya? Segundo, la estrategia que se hace de liderazgo de las organizaciones está dentro de normas y procedimientos y sesgos aceptables. Nadie lidera si está fuera de su propio conjunto de creencias, ¿ya? Nadie. Quizás podríamos decir el expresidente recién fallecido, Mujica, que escuchándolo a lo largo de la historia, sí dijo cosas que estaban fuera incluso de sus propias creencias, ¿ya? De su propio modelo de pensamiento. ¿Ya? No me refiero a su ideología, a su forma de entender la realidad. Pero son pocos. Las organizaciones son entes estructurados y formales. Por otro lado, tenemos que hoy en día se necesita una estrategia fluida que combina ética, geopolítica y seguridad sociohumana. Hoy trabajamos sobre certezas y procesos en modo lineal. Todo lo que hacemos es lineal. Miren, yo trabajo en innovación. Yo ya estoy aburrido de que cada vez que me dicen tengo una metodología de innovación, me presentan un proceso lineal. A ver, yo creo que la innovación ha avanzado mucho más en la historia de la humanidad para hoy día todavía seguir replicando modelos lineales. Sin embargo, hoy día nos encontramos en que estamos en situaciones de ambigüedad, iteración, incerteza, geopolítica territorial y digital.
Seguramente alguien aquí pensó o se le vino a la cabeza o va a surgir la idea de que estamos hablando de los famosos entornos VUCA. Sí, puede ser, pero también hay mucho más que eso. Están los entornos Bunny y hoy día lo que se llaman los escenarios de disrupciones continuas. Es decir, que el entorno no para de someternos a situaciones nuevas, que es mucho más que VUCA y Bunny. Y otra, que se va a repetir mucho en esta charla, es el líder como eres. El líder es el que salva, el líder es el que toma la decisión final, el líder es el guapo, etc. ¿Ya? Hoy día el líder es un diseñador de espacios y de contextos. ¿Qué ha cambiado? La complejidad creciente. ¿Ya? Recién hablaba yo de que en la era del emperador Meiji, ¿ya? Y la era Meiji en el Japón, que la definió después de la Segunda Guerra Mundial, etc., había complejidad, pero una complejidad que era menor. Otra cosa es que la percepción de las personas a la complejidad de esos años era tan equivalente a la de hoy día, porque la complejidad es un tema de organización y percepción, ¿ya? Si tú obviamente tienes más conocimiento de lo que te rodea, tu complejidad decrece, ¿ya? Pero lo que puedo decir ahora, resumiendo, es que la complejidad era exactamente igual. La diferencia es que la velocidad con que va creciendo la variabilidad del entorno, ¿ya? Siguiendo, por ejemplo, el modelo de Ashby sobre el equilibrio de información y la incerteza o los niveles de entropía, es que va creciendo. Segundo, aparece la inteligencia artificial como una disciplina, ¿ya? No me refiero solamente a las herramientas de inteligencia artificial generativa, sino aparece el deep learning, el machine learning, ¿ya? La inteligencia artificial genérica, etc. Hay una serie de campos hoy en día. Nos aporta la posibilidad de que muchas situaciones estructuradas las podamos resolver mucho más rápido y mucho con más certeza que antes, pero dependiendo de datos. Y lo otro son las tecnologías cuánticas, que en el fondo lo que nos está permitiendo, ¿ya? En paralelo y en convergencia con la inteligencia artificial, es que, por un lado, el procesamiento sea mucho más rápido, y segundo, que la lógica de resolución de los problemas nos permita abordar problemas que antes, en la lógica que manejábamos, no podíamos. Lo explico de manera simple. Todos los problemas, nosotros, por lo menos en el mundo occidental, ¿ya? Resolvemos los problemas básicamente diciendo que es o verdadero o falso, funciona o no funciona. Dos valores de verdad. En otras sociedades, esencialmente asiáticas, ellos manejan más valores de verdad y eso permite analizar y comprender y resolver más problemas de lo que nosotros tenemos. Por eso, por ejemplo, durante muchos años habremos escuchado nosotros que decíamos que si queremos desarrollar software hay que hablar con personas de la India. Pero claro, porque su forma de desarrollo intelectual es distinto. Ellos no dejan todo el mundo entre bueno y malo, blanco y negro. Tienen más facetas entre medio. Y la computación cuántica a nivel computacional permite eso. Porque la computación de hoy día la diseñamos personas del mundo occidental. Verdadero, falso, 0, 1, etc. Cambio, la tecnología cuántica dice, ojo, ahora podemos manejar más situaciones y eso nos permite resolver más problemas. Y lo último que ha cambiado es la crisis del propósito y del despropósito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, puse esa palabra para llamar la atención. En realidad es una crisis de hacia dónde vamos, ¿ya? Lo que pasa es que en los últimos años se habla del propósito. Hace años atrás se hablaba de la misión, la visión, la intención, la finalidad, la orientación teleológica. A lo largo de la historia han habido términos para decir hacia dónde ir. Hoy día hablamos del propósito, ¿ya? Pero el propósito es individual, no es colectivo. ¿Ya? Y el propósito hay que equilibrarlo con el propósito de la persona que está a mi lado y con la cual tengo que trabajar. ¿Ya? Entonces, también nos encontramos con el despropósito del propio propósito. ¿Qué se observa? Cuando todo cambia, liderar como siempre es riesgoso. Es muy riesgoso. ¿Ya? Segundo, se valora lo que se posibilita, no cuando se lidera para mantener las organizaciones actuales. O sea, el liderazgo es para posibilitar, no para mantener lo actual. Y lo otro es que el liderazgo está detenido en crearse un nuevo apellido. Ya están los gurús o vendehumos, como ha salido mucho últimamente, que hay mucha gente hablando de cosas que no tienen idea, ¿ya? Que ya están pensando el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, el liderazgo artificial, le están buscando apellidos, pero cuando uno ve las charlas es lo mismo de siempre. Ayer veía una persona en redes sociales, subió un video diciendo, voy a hablar cómo enfrentar la inteligencia artificial en las organizaciones. Paso 1, tener estrategia.
Paso 2, tener objetivos claros. Paso 3, una cultura. No seguir viéndolo, porque eso lo hemos hecho en la historia de la gestión desde que nació, hace más de 200 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues no lo sé. Pues no lo sé, porque no entraba en el detalle. Decía los 5 pasos que hemos hecho los planificadores estratégicos toda la vida. Diagnóstico incómodo, no más el líder como héroe solitario, que guía, decide, controla, motiva y gestiona, que ya no es funcional. En sistemas complejos, ese modelo es rígido. El nuevo liderazgo busca diseñar contextos en donde no hay órdenes, ni deja que le sigan. No es el liderazgo que dice, síganme, mírenme lo guapo que soy, lo guapa que soy la lideresa, soy el líder. ¿Ya? Se enfoca en ecosistemas, no en organigramas. Ya no se trata de inspirar seguidores, sino de activar capacidades. Hemos hablado mucho a lo largo de los últimos años de promover talentos, pero ahí estamos con los talentos, ahí estamos. No sabemos qué talentos. Yo sí les puedo decir, como dije hace un rato atrás, que sí tenemos un cliente que tiene 9 capacidades de futuro, ¿ya? Pero no se tomaron de los libros de lo que se está hablando en charlas. Sí, porque ese servicio se lo hicimos nosotros, estudiamos la organización y dijimos, tú necesitas estos 9, porque ellos nos habían dicho, no, queremos las capacidades que dice el Foro Económico Mundial, ya saben, ser resiliente, ser heroico, comunicarse, etcétera, ser colaborativo. Y dijimos, no, no, tú eres una organización muy particular y necesitas estos 9, que son los que tú necesitas. Cuento corto, dimos en el clavo. ¿Ya? Porque eso es lo que está faltando, entender lo que necesitan las organizaciones y el tipo de liderazgo que necesitan. Aquí esta imagen que es de Oscar Caicedo, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos empresariales? Pues este es el liderazgo hoy en día, el liderazgo que promueve la tecnología, pero puede ser, y no queramos, que la prioridad sea salvar a ChatGPT porque es el que hace que la organización funcione, pero todo lo que hemos invertido en cultura y sostenibilidad lo vamos a dejar que se incendie, ¿ya? Ojo que eso ya se está viendo, ¿ya? Oye, hay que salvar las máquinas y luego veremos todo esto que hemos invertido. Pero esto tiene otro mensaje que es muy importante, que por modas vamos invirtiendo en cosas, ¿ya? Invertimos en sostenibilidad, invertimos en cultura, antes invertimos en reingeniería, en calidad total, etcétera, pero de repente aparece algo que puede reemplazar todo eso y pasa a ser lo importante, y pasa a ser la máquina, ¿ya? Entonces hay que tener claro que nos enfrentamos a unos desafíos empresariales muy importantes con unas serias implicancias para el liderazgo. Un buen líder lo primero que hace es evitar el incendio. Segundo, salvar a sus personas. Y tercero, bueno, ya recuperaremos la tecnología. Bien, aquí les comparto los diferentes estilos de liderazgo. ¿Ya? No los he puesto todos, ¿ya? Me podrá criticar cualquier especialista, pero yo le he dado esta mirada de futuro, ¿ya? En que he puesto varios ahí, ¿ya? Algunos son conocidos, muy populares, otros no lo son tanto, etc. He puesto aquí cuáles son sus características. Todas positivas, aquí no hay buenos ni malos, todo es positivo. Y por eso que he querido indicar también en la columna en medio qué aporta hoy en día y qué aportó a lo largo de la historia. Ahí, por ejemplo, el autocrático, aunque pueda ser criticado, aportó eficiencia en crisis, con claridad operativa. Sirvió, ¿ya? El segundo, en transformacional, motivó en contextos de cambio, porque movilizó equipos. Pero puestos en esta nueva línea de partida que lo marcó la inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos, ¿debemos seguir con este o no es suficiente? Y aquí he puesto un ejercicio basado en mi reflexión personal, ¿ya? Mirando todos estos 10 años de historia, ¿ya? En que, por ejemplo, el primero, inhibe la inteligencia colectiva. Sí, es muy bueno en momentos de crisis porque da una claridad operativa, ¿ya? En muchas organizaciones ocurre que cuando hay que tomar decisiones fuertes, lo siento mucho, el gerente va a tener que dar la línea de trabajo. Pero por otro lado, inhibe la inteligencia colectiva que se necesita. El segundo, la motivación, depende mucho del carisma individual, ¿ya? En la era que vivimos no vamos a depender del carisma, ¿ya? Ya no podemos depender del que habla bonito, que es simpático, al que siempre invitan, etcétera, ¿ya? Puedo contar una anécdota también que repetía este miércoles en otra charla que hice sobre innovación autónoma, ¿ya? Contaba que, por ejemplo, hoy en día, ¿ya? Se está tratando de romper esto de que cuando seleccionan personas para, qué sé yo, agentes de transformación, los nuevos líderes, se han fijado que la organización dice, vamos a seleccionar líderes en la organización, pero siempre escogen a los mismos, ¿ya? No me refiero a áreas, sino sujetos específicos, ¿ya? A veces el que más habla, el más bullicioso, el que más se muestra, el que le cae bien al jefe, pero son los mismos,
¿ya? Nosotros siempre en las actividades de consultoría que hacemos, le preguntamos, ¿y a ti cómo escogen a la gente? Ah, no, es que el que siempre va, el que siempre levanta la mano. ¿Y por qué no escogen al que no levanta la mano? Es que no quiere participar. Pero uno conversa con esas personas y dice, no es que yo no quiera participar, es que tengo muchas responsabilidades y no quiero dejar de hacer mis responsabilidades, que las hago bien, por ir a otra actividad que me puede distraer, porque sé que mi trabajo es valioso para la organización. Entonces, las organizaciones no ven eso. Entonces, aquí, a modo ilustrativo, he compartido una serie ya de razones por las cuales los diferentes estilos de liderazgo conocidos no son suficientes. Ojo, no estoy diciendo que son innecesarios o hay que votarlos. Es más, estoy dándole un realce a cada uno de ellos en el contexto específico de aplicación. Ahora también entenderán por qué muchas organizaciones dicen, tuvimos una consultoría de liderazgo y no nos funcionó. Claro, porque te enseñan lo que sabe el consultor o lo que le conviene comercializar, ¿ya? Como estamos en un ámbito de academia en esta charla, tenemos que decir que lo que tenemos que entregarle a las organizaciones es las diferentes técnicas para los tipos de liderazgo que necesitan. Solo que ahora tenemos que pensar en lo que he marcado en amarillo. También no quería dejar de lado esta pequeña aclaración, ¿ya? Cuando uno habla de liderazgo, existe una clara y clarísima confusión, y aquí podemos discutirlo largamente, pero yo le voy a decir que en 30 años trabajando con empresas ha ocurrido siempre. Hay países que lo manejan mejor y países que lo manejan peor, que confunden liderazgo con dirección, ¿ya? Por ejemplo, dicen, es que vamos a seleccionar líderes en la organización, y luego cuando les preguntamos qué ha pasado con estos líderes, que no hacen nada. ¿Por qué? Porque era un trabajador operativo y no le diste un rol directivo. Obvio que no podía hacer liderazgo. Y en otros casos nos encontramos que hay líderes que funcionan o no porque tienen un puesto, una posición organizacional que le permite que lo que hable se ejecute. Entonces, en ese caso, esta es una tabla comparativa de los estudios de Henry Misberg, quien lo primero que definió cuando habló de liderazgo y dirección, él hablaba más de dirección. Es que te dijo, existe lo que se llama el directivo positivo o la dirección positiva, ¿ya? Que no tiene por qué tener rasgos de liderazgo y que es muy efectivo. Y por otro lado, hay que tener cuidado con el liderazgo negativo. Aquí ya les he compartido, como les he dicho, yo voy a compartir esta presentación. Aquí tienen varios análisis, detalles que he pedido analizar, ¿ya? De las características de cada uno. Pero lo que quiero decir básicamente es que yo estoy hablando del liderazgo como una cualidad que tiene que ir atada intrínsecamente a una persona, pero también a una función, independiente de que esa persona sea un directivo o no sea un directivo. Con esto que quiero decir también, que si el día de mañana en una organización vamos a hacer una política de identificar líderes de transformación, líderes de inteligencia artificial, líderes de gestión del cambio, líderes de lo que sea, tenemos que entender que son líderes que van a ser en función de unas cualidades humanas, ¿cierto? De interacción, etcétera, que tienen y de conocimiento. Pero no van a ser directivos y por ende hay que saber equilibrar esa parte. Sin entrar en materia en esta parte, abajo he puesto cuáles son los tipos. En el directivo positivo, el tipo positivo es el directivo, el buen directivo, ¿ya? El buen jefe. Incluso el jefe que puede tener un estilo de liderazgo, como decía anteriormente, absolutamente autocrático, porque a lo mejor es el gerente general de una empresa productiva, en donde está atada a una serie de normas y no puede salirse, por lo tanto la autocracia es natural, pero puede ser un muy buen directivo en un campo en el cual, por ejemplo, estoy en una empresa creativa, soy director del Circo del Sol, del Circo du Soleil, que obviamente ahí tengo que tener un estilo de liderazgo más laissez-faire. ¿Ya? O sea, el directivo debe saber escoger cuáles son sus estilos de liderazgo. Y en el liderazgo negativo, un estudio que hizo la revista La Sloan Management, ¿ya? Hace 2 o 3 años, 4 años atrás, dijo que existían 6 tipos de liderazgo. 3 positivos y 3 negativos. Y aquí le he puesto los 3 negativos. Y es muy, muy bueno el artículo porque te pone ejemplos que uno los ve a diario, ¿ya? Y dice, claro, en realidad yo tengo liderazgos sociópatas, egoístas, camaleónicos, y que parece ser que son más frecuentes que los positivos, ¿ya? Y el artículo se hizo con el fin de, obviamente, ordenar el campo de conocimiento de lo que es el liderazgo. No todos los liderazgos son positivos. Y les pongo un ejemplo. Que esto lo vi en una charla y yo siempre lo repito. Pusieron una imagen de
más que imagen, voy a partir al revés. Decían lo siguiente, ¿usted está de acuerdo con un líder que fuma, bebe, es machista, es megalómano, ¿ya? Ese es un tipo. ¿Le gustaría otro tipo de liderazgo que se acuesta con mujeres, de sus empleados, ¿ya? Tiene el ego súper alto, etcétera? Y hay un tercer líder que decía, mira, es vegano, es animalista, ¿ya? Rescató a buena parte de la población de situaciones de crisis, etc. El ejercicio que se ha hecho, obviamente no se los pregunto a quienes me escuchan, eh, ganaba el tercero. Claro, vegano, animalista, preocupado del medio ambiente, etc. Pero le voy a decir quién es el tercero, es Hitler. Es Hitler. ¿Ya? Es Hitler. ¿Ya? El primero que mencioné es Winston Churchill, fumador, empedernido, sacrificó gente, etc. Y no me refiero a la Segunda Guerra Mundial, tiene mucha historia el señor. Y el segundo es Gandhi, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de liderazgo hay que saber separar estas cosas, ¿ya? Y es un buen ejercicio para entender lo que estamos hablando ahora. Otra aclaración importante aquí, para acercarme un poco al mundo empresarial, ¿ya? Esto aquí he puesto diferentes dimensiones que debe preocuparse la organización hoy en día para meter este nuevo tipo de liderazgo, ¿ya? He discriminado entre el desafío empresarial actual con la implicación en el liderazgo. Es decir, ¿qué está ocurriendo hoy en día en las organizaciones, ¿ya? ¿Y qué tipo de liderazgo se necesita? Sin darle un apellido. Me centro en el primero, tecnología e inteligencia artificial. Integrarla sin perder el control ni el sentido estratégico. Por lo tanto, tiene que ser un liderazgo que entienda la inteligencia artificial como aliada y no como un reemplazo. Porque todavía estoy escuchando gente que dice, no, con esto voy a sacar gente. Bueno, puede ser, pero ya te encontrarás cuando haya que entrenar la inteligencia artificial con tu experiencia empresarial. Y ahí te vas a tener que recontratar gente. Porque requiere este tipo de liderazgo, visión crítica y ética. Velocidad de cambio. Los ciclos de innovación, mercado y regulación son cada vez más breves. Ojo, no es lo mismo que sean más rápidos, son más breves. No es lo mismo velocidad que, el tiempo que tarda un ciclo en producir nuevas cosas, ¿ya? Aquí el líder debe pasar de un control a un diseño que facilite la adaptabilidad y la toma de decisiones distribuida, que esa es la parte más difícil en una organización. Y así podríamos seguir hablando de esto, pero ya tenemos claro que hay que implicarse en el nuevo tipo de liderazgo, ¿ya? He marcado alguno por aquí por detalle, pero no quiero extenderme, ¿ya? Para seguir avanzando. Bien, ¿cómo cerramos esta parte en donde ya hemos un poco observado lo que está ocurriendo? La conclusión es que no estamos liderando mal. Es más, he dejado clarísimo que todos los estilos de liderazgo que nos enseñan son válidos. Solamente que intentamos seguir liderando para un mundo que ya no existe. El control. Bien, ya para ir avanzando ya y ir terminando, ya tenemos que reorganizar ideas, replantear qué significa liderar hoy. ¿Qué es lo que se observa? Ausencia de contexto o de estar en un contexto móvil. Tenemos sistemas interdependientes de humanos y algoritmos. Coordinación distribuida para diseñar contexto en situaciones ambiguas. Eso es lo que ya es un hecho, y tenemos que responder a eso. Tenemos que pasar del héroe al diseñador de contextos fértiles. Liderar con IA no es competir con ella, es complementar desde el humano. Liderar ya no es guiar, es permitir que hay que liderar relaciones entre humanos, no humanos y multiverso. No solamente se trata de personas e inteligencia artificial y tecnología. Es decir, estamos ante un debate mucho más rico. Siguiendo con esta idea, ya aquí he puesto un poco un juego de palabras, ya cómo llamarle a estos nuevos líderes o lideresas, un jardinero de culturas, jardinero porque es una persona que cuida, se dedica a un jardín y ¿qué va a hacer? Cultivar una cultura. No es un decreto, la cultura no es un decreto. Este es un término que viene de muchos años atrás, que se hablaba de gardening the culture, jardinear o jardineando la cultura, cosa que no se hace hoy en día. Luego, puede ser un arquitecto de transiciones y oportunidades, o sea, saber dar los saltos cuánticos, cualitativos, cuantitativos al futuro, genera oportunidades, posibilidades, aperturas, nuevos diseños, etc. Y también es un tejedor de inteligencia colectiva. Sabe unir la inteligencia que está dispersa. ¿Cuál es este nuevo marco de referencia? Bueno,
trabajar la inteligencia aumentada, no artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial procesa, nosotros interpretamos. La inteligencia artificial decide, nosotros creamos sentido. La inteligencia artificial no lidera ni compite, complementa al humano. Por ende, el liderazgo ya no se define por lo que controla, sino por lo que posibilita. Que ya no es solamente conseguir los resultados de la empresa, sino también decir, oye, vamos a nuevos niveles y tenemos que estar listos, más que hacer una transición. Liderar desde el diseño del futuro. Innovar el liderazgo no es forzar el riesgo. Aquí por primera vez uso la palabra innovar porque tenemos que innovar en el liderazgo. Ponerle apellidos y, como dije recién, repetir fórmulas pasadas puede ser que ya no sea lo óptimo, ¿ya? Se trata de crear una seguridad para explorar lo nuevo. Hay que buscar un nuevo futuro de confort. La innovación florece donde hay seguridad expandida para explorar. El futuro no se decreta, se co-crea, se co-crea. Y nunca son guías en solitario, somos arquitectos de futuros en común. Y eso hoy en día está muy claro. Seguramente alguien me dirá, no, es que ahora con la inteligencia artificial generativa ya no estamos discutiendo tanto. Bueno, pues ese es un problema decir eso. Decirlo es un problema. ¿Por qué? Porque si eliminas el debate, no estás haciendo que tus colaboradores, sean directivos, trabajadores, quien sea, puedan estar pensando más cosas, sino que los anulaste. Es decir, tú mismo con esa decisión anulaste el futuro de la organización. ¿Ya? Y eso también hay que tenerlo súper, súper claro en cuando diseñamos este nuevo futuro de confort. ¿Y en qué vamos a liderar? En ética anticipatoria. ¿Ya? Por ejemplo, me he divertido mucho últimamente, divertido en buen sentido, ¿ya? Que yo estoy en un grupo en donde se está analizando la legislación de inteligencia artificial y siempre que se nos mandan, ¿ya? Se nos mandan los avances que se hacen en los documentos y se nos pide nuestra opinión, ¿ya? Y claro, veo las respuestas y son comúnmente, se identifica muy fácilmente por la redacción, personas que han tomado el texto, se lo han pasado a ChatGPT y le pide mejoras, ¿ya? Cuando en realidad el proceso no debería ser eso. Primero es poco ético lo que se está haciendo, si te piden la opinión, ¿ya? Es que quieren tu opinión reflexiva, comprensiva, profunda, que probablemente un ChatGPT no va a tener, ¿ya? Pero más allá de eso, es que sale más fácil pedirle a la inteligencia artificial que genere una legislación y luego los humanos la enriquecemos y le damos el toque humano, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en todo lo que es Nueva Zelanda y Australia, que ya tienen motores para generar legislación y está saliendo muy buena, pero el Parlamento, que podría quedar reemplazado o que desaparecer, ha asumido otras funciones, que es vamos a mirar distinto esto, ya no nos vamos a ahogar en debates, ya para aprobar o no una ley. Ya la inteligencia artificial me va a decir cuál es la mejor ley y me va a dar diferentes escenarios ideológicos. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en lo medular, ¿ya? Segundo, gobernanza humana y algoritmos. Perdón, ¿y por qué dije eso? Porque en ese minuto el Parlamento de estos países asumió el nuevo tipo de liderazgo. Siguen existiendo como tal, pero van a dar una mirada distinta. Segundo, gobernanza humana y algorítmica. A ver, eso ya está ocurriendo, ¿ya? Está ocurriendo. El hecho de que estén aquí escuchándome es porque probablemente cuando nosotros publicamos esto en redes sociales, llegamos a ustedes porque ustedes en algún momento se interesaron por alguna palabra como liderazgo, innovación, estrategia, somos seguidores en la red social o han hecho like a algo parecido que nosotros estemos diciendo con lo que publicamos. No los está llevando a cosas que están ocurriendo en otros lados del planeta, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claro que ya vivimos en una burbuja, ya estamos en nuestro Matrix, ¿ya? Por último, la co-creación de un futuro de más calidad. Eso es evidente, eso es muy evidente. Corolario esto último, el futuro no necesita que perfecciones tu viejo liderazgo, porque ya lo tienes, es perfecto, has hecho cosas. Te está pidiendo simplemente que lo reescribas. Y toda esta charla tiene que ver con esto. No se vayan a hacer cursos sobre las nuevas formas de liderazgo, sino que reflexionen los éxitos que han tenido con su estilo de liderazgo. Alguien le dirá, es que tú eres muy autocrático y te va a criticar, no pasa nada, pero has conseguido resultados. Se ha ayudado a construir la sociedad que tenemos hoy en día. Perfecta e imperfecta, pero en la Edad Media también se hablaba de que la sociedad era perfecta e imperfecta, etcétera. ¿Ya? Lo importante es eso, entender que tenemos un estilo que nos ha permitido estar hoy día puestos acá, simplemente se está pidiendo que lo reescribas. El problema
es que todo lo estamos reescribiendo. Por lo tanto, vamos a ir a un nuevo nivel de desafío o de conundrum en el cual nuestros estilos de liderazgo deben coincidir. Por eso hablaba recién, hace un rato atrás, que el liderazgo actual está basado en el control, el ego, en el yo lo dije, cuando ahora es básicamente decir, mira, yo digo esto, pero tú estás diciendo esto, lo otro que es distinto, y podemos coincidir o no, pero siempre manteniendo nuestros liderazgos. Como esta charla está dentro del cuarto coloquio de la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería, quise añadir unas pocas diapositivas, ya estoy terminando. Si alguien tiene una pregunta, por favor la puede ir compartiendo en el chat o la podemos comentar. Es qué pasa con la academia. Academia entendida no como la universidad, sino como ese espacio donde se genera, construye, transmite, reproduce, como queramos llamarlo, el conocimiento. Viene una reinvención de la universidad. Pero ojo, aquí no estoy hablando de la universidad no sirve, lo que enseña la universidad no sirve. No, yo les voy a decir algo. Yo soy de los que más valoro lo que me enseñaron en la universidad. ¿Ya? Yo les voy a contar algo muy simple. A mí, yo tuve asignaturas que hasta el día de hoy no quiero ni soñar en ellas porque me hicieron sufrir muchísimo. No obstante, tuve profesores o quizás tuve un aura o un grupo de compañeros, no lo sé hoy en día, que nunca me transmitieron la crítica a lo que hace la universidad. En mi época, que yo estudié, también ya se hablaba de que decían, es que cuando salgas al mundo real vas a conocer la realidad profesional. Sí, conocí la realidad profesional que no me gustó tanto, ¿ya? La vida académica era muy guapa, ¿ya? Y muy seria y muy formal. El mundo profesional tiene otras cosas, pero no me enseñó nada nuevo. Todo lo que yo sé me lo dio la universidad, ¿ya? Simplemente tiene que reinventarse. Y aquí, por ejemplo, una cosa muy singular. Nosotros tenemos un becario, un pasante de Chile, de una universidad chilena. Nosotros estamos en Ecuador en este minuto y hacemos operaciones en varios países. Decidimos traer un pasante de Chile y nos contaba algo muy curioso. Decía, en mi universidad, cada X semanas nos dan una semana libre, sin nada que hacer. Porque es el momento en que tenemos que desconectar de este mundo, de esta presión universitaria y conectarnos con el día a día. Yo lo pensé y dije, wow, bien guapo, ¿ya? O sea, muy interesante. O sea, es una reflexión profunda. Eso es reinventar la universidad. Una universidad que escucha, pero sin perder su rol de academia, es capaz de generar soluciones buenas. Y no recuerdo en este minuto cada cuánto tiempo, pero cada X semanas dentro del periodo académico hacen un stop. Y no son semanas de vacaciones, no es que en esta semana es el aniversario nacional o una fiesta patria, no, deciden parar. Y no hay deberes, no hay nada, se congela el tiempo académico, ¿ya? Eso es reinventarse la universidad. Es más peligroso una persona que está diciendo, la academia no sirve, la academia no enseña lo que te dicen, porque seguramente esa persona no entiende lo que es la academia, ¿ya? La academia es algo formal. Por ejemplo, hoy día cuando partí dije, voy a partir a la hora, porque hay gente que llegó a la hora, ¿ya? Muchos dirán, no, es que no esperaste, que... Pero a ver, tenemos que partir porque llegó 2 personas. Y aquí ya vemos 2 personas y vamos a partir. Y luego el rol de la academia científica es que debe ser un nodo de diseño del futuro, ¿ya? Por ejemplo, en estos coloquios ya están, inicialmente estábamos muy centrados en temas de petróleo o infraestructura. Hoy día ya hay algo más de inteligencia artificial, estoy apareciendo yo loco con estas ideas, pero claro, una academia debe abrirse, y más aún si se llama de ciencias de la ingeniería, ¿ya? Porque podemos meter la ingeniería organizacional. Pero lo importante es el nodo de diseño del futuro. La universidad como nodo de diseño del futuro, ¿qué significa? Que no solo debe enseñar sobre el futuro, debe ser un nodo que lo diseña, lo tensiona, lo anticipa y lo humaniza. Ojo con eso, es muy importante este aspecto. La universidad es un eje articulador, no es la cima de la montaña donde me está un señor o una señora diciéndome, esta es la verdad. Una aclaración simplemente, estas aclaraciones son este material más completo. He puesto aquí cuáles son las dimensiones estratégicas de esta mirada desde la academia. He puesto la mirada actual y tradicional y lo necesario como nodo de diseño del futuro para estos nuevos líderes. Porque si la universidad asume este rol de ser un nodo de diseño que crea atención, actualiza, las personas que salgan de esa universidad sin decírselo van a ser líderes del tipo que yo he estado hablando y que van a ser muy responsables frente a la tecnología y el conocimiento. Aquí son las dimensiones estratégicas, ¿ya?
y a continuación he puesto cómo hacer la docencia universitaria en este campo. Digo ingeniería, pero en realidad creo que me equivoqué, ¿ya? Porque básicamente es cómo modificar la docencia, enriquecerla, ¿ya? Ya que hablo de nodificar la formación. Es una mala palabra, los que sean eruditos de la lengua castellana me dirán esto no existe, pero yo creo que se entiende, por eso la he puesto en cursivo. Aquí he puesto algunas cosas, ¿ya? En donde lo más importante es cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional, el enfoque de nodo y algún caso práctico que está ocurriendo por ahí. Lo peor que podemos hacer hoy en día es tratar de copiar el caso. Eso ya es, cuando alguien me dice, no, es que tenemos que ser como la Universidad de Saskatchewan, muy bien, lo estará haciendo genial, pero acá es distinto. Tampoco se trata de criollizar, ¿ya? De criollizar, ¿ya? Pero hay otro elemento también importante, lo he visto en diferentes aspectos en Latinoamérica, y es lo siguiente. Y lo escuché ayer, y quiero que escuchen esto todos los que aún queden, digamos, en esta presentación, ¿ya? Todos hemos escuchado que ahora la formación tiene que ser práctica, aplicada, etc. Ayer estaba con un ministerio de finanzas, ¿ya? Para hacer unos cursos de capacitación a su personal, ya saben, con toda la tecnología digital hoy en día, pero dijeron, vamos a valorizar más la parte teórica que práctica. Eso es muy interesante. Y es una universidad, es un ministerio de un país latinoamericano, que además se está posicionando muy bien. Les dejo con ese mensaje. Se está buscando ya darle más énfasis a la teoría pura y dura. Quizás podamos decir porque la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciencia empresarial, las ciencias de la ingeniería, las ciencias básicas, ya no necesitan gente que diga, así lo hice yo y me funcionó. Estamos trabajando con máquinas que funcionan con modelos, que si no tenemos la profundidad intelectual en el tema, podemos cometer un error grave como dejar una ciudad sin agua. Con eso, quiero ya terminar mi presentación. Aquí les he puesto una ficha final resumiendo todas las ideas y comparto esta idea. La academia debe dejar de formar líderes si no es líder. Debe empezar a formar arquitectos de posibilidades. Muchas gracias por su tiempo y dejamos abierto el micrófono a quien desea hacer una pregunta. Miraré ahora el chat si alguien ha formulado alguna y les doy las gracias a todos por haber llegado a esta parte de la presentación. Hola Cristian, buenas tardes. Buenas noches ya. Es más una pregunta con respecto al tema pues que es del liderazgo. Adelante. Yo soy de Colombia, trabajo con una empresa pues de tecnología acá en Colombia y actualmente estudiante pues de maestría del ITM de acá de la ciudad de Medellín, creo que la conoces un poco por ahí. Entonces quería preguntar cómo evitar esos errores desde el liderazgo con respecto a las empresas que entregan tantos, digamos, procesos a la inteligencia artificial, el ejemplo que ahorita dabas de la empresa de aviación, pero cómo entender hasta dónde es ese límite para evitar esos errores. Si bien, digamos, a mí, pues con el ejemplo que dabas, bueno, hasta dónde los desarrolladores de ese componente IA se extralimitaron para entregar esa funcionalidad, pero no cómo identificar eso entre las compañías para no entregarle más de lo que se debe a la IA. Es más esa la pregunta. Gracias. Vale. Mira, bueno, gracias por acompañarnos de Colombia, había visto que había gente de Colombia, de Perú, creo que alguien de Chile también. Ya, mira, primero, sí, estaba en Colombia, estaba esencialmente en Bogotá, Cartagena. Ahora estoy invitado en septiembre al encuentro de directores de egresados en La Guajira. Así que voy a andar por tu lindo país también. Pero mira, respecto a tu pregunta, mira, yo creo que son dos momentos, ¿ya? Primero es la producción, perdona si no voy a ser exacto en los términos tecnológicos, ¿ya? Pero para ver si me logro explicar bien. Una cosa es decir, voy a fabricar un módulo, una máquina, un motor, un aplicativo, un software, como queramos llamarlo, de inteligencia artificial, que es un software, ¿ya? Que tiene unas características distintivas a cómo era el software antiguamente o cómo lo hicimos hace unos años atrás los que venimos de la edad de los dinosaurios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tú produces eso,
¿ya? Y lo haces con todas las normas de calidad de producción de software que son necesarias, que seguramente ustedes las están aplicando y seguramente ya están entrando en normas de calidad de inteligencia artificial, o sea, un buen entrenamiento, unos buenos mecanismos de análisis, comprender muy bien para qué sirve el modelo que está detrás del software para saber a qué realidad. Me explico. No todos los modelos de software sirven para todos los negocios que existen hoy en día. No es lo mismo un modelo predictivo que un inferencial, ¿ya? De hecho, los humanos funcionamos así. Para ciertas decisiones somos predictivos, para otras somos inferenciales. Entonces hay que poner el motor adecuado, ¿ya? Todo eso lo analizamos y generamos una caja y la ponemos a funcionar, ya sea se la entregamos a un cliente o la ponemos en un sistema X, ¿ya? El tema es que esa máquina empieza, la operación de esa máquina empieza a tener vida propia. Y ahí viene la inteligencia artificial que empieza a tomar decisiones, a inventarse cosas, hay otro tema que se llama alucinar, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Lo que yo recomiendo dentro de mi ignorancia, ¿ya? Porque aquí hay que ser muy honesto, o sea, de inteligencia artificial sabemos re poco, ¿ya? Yo creo, Jefferson, tú sabes 10 veces más que muchos de nosotros que estamos acá. Pero aquí yo lo veo desde el punto de vista estratégico y de sostenibilidad del negocio, ¿ya? Que yo creo que es lo que una empresa como la tuya debería tener presente. Salvaguardarse muy bien de todas estas situaciones que van a ocurrir. Ahora, ojo, hay que ser pragmático. La variabilidad de situaciones que te puedes enfrentar con un aplicativo que tiene inteligencia artificial incorporada en el mundo real es 1000 veces más grande que cualquier software que conocemos, porque nosotros cuando hacemos software lo hacemos para 1000 condiciones de trabajo. Con inteligencia artificial son infinitas. Entonces hay que preverlas, ¿ya? Y te voy a decir una cosa que no es absurda, ¿ya? Pero ojo, no es nueva, viene de antes, con los sistemas, ¿cómo se llaman los que son altamente críticos, los de aeropuertos, ¿ya? O los de software, los software que regulan cuando los submarinos se hunden, hay un software que regula todo ese proceso, ¿ya? De inversión. Que son software son de alta criticidad, ¿ya? De alta criticidad. O sea, que si se equivocan, muere gente. O sea, así de simple, ¿ya? Cuando se libera el software, se libera con un seguro. Con un seguro, ¿ya? Es decir, si hay una demanda, voy a estar asegurado. ¿Se entiende? Grayson, ¿ya? Sí. Súper bien. Entonces, ¿pero por qué? Porque la variabilidad de situaciones que se va a enfrentar un aplicativo de inteligencia artificial en interacción con usuarios humanos es 10 elevado a n versus cualquier software muy complejo que tengamos hoy en día hecho sin inteligencia artificial. Y ahora, si le pones agentes, ¿ya? Que a lo mejor lo que tú dijiste ya lo tienen pensado, eso ya es escalable. Entonces, las organizaciones que están haciendo es como los médicos, cuando te operan. Te hacen firmar algo de que te explicaron todo lo que podía pasar y desligas la responsabilidad al médico, ¿ya? Ojo, eso todavía no se está haciendo en las empresas de software, ¿ya? Porque claro, estamos recién entrando en esta realidad. Entonces, una empresa de software hoy en día se tiene que blindar muy bien, primero, en que haga muchas pruebas a un aplicativo de inteligencia artificial, sabiendo que nunca van a ser todas, ¿ya? Y segundo, ver, oye, ¿qué pasa si me demandan, si pasa algo, etcétera? ¿Hay experiencia en eso? Todos los fabricantes de software médico, todos los fabricantes de software altamente crítico, aeropuertos, aviones, submarinos, etcétera, tienen mucha experiencia en esto, ¿ya? Y se me escapa algún sector más, ¿ya? O sea, lo que quiero decirte es que si te acercas a ese tipo de sectores en el mundo de la informática, vas a tener experiencias que les van a servir a ustedes. Entonces, gracias, Cristian. Y en ese sentido, ojo, si ustedes lo publicitan muy bien, van a ser líderes. De nada, Grayson, de nada. Espero haberte dado pistas. Sé que a lo mejor no te respondí todo, ¿ya? Pero traté de darte todo el panorama lo más completo posible. Bueno, no sé, si alguien tiene alguna pregunta adicional o comentario, me gustaría ir dejando hasta aquí la presentación. ¿Ya? Agradezco a la academia el generar este espacio, que es el cuarto coloquio. Esperamos llegar al quinto coloquio el año 2026. Como saben, es un espacio abierto a la comunidad. Agradezco a las personas de otros países que nos han acompañado. Queremos dar una mirada desde la reflexión profunda, desde el pensar la academia más que hacer academia,
ya, sino también hablar desde la construcción de nuevos diseños.